acá. Bien, entonces yo les decía que el peso unitario es lo mismo que llamar peso específico. Lo único que cambia es el nombre. Ahora, la densidad, ¿ya? Me dice que es la cantidad de masa que se encuentra en un determinado volumen. Y el peso unitario es el Pero, peso que se encuentra en un claro, determinado volumen, ¿verdad? ¿la masa no es lo mismo que el peso? ¿O No, cómo? no es lo mismo. El peso es masa por gravedad. Por eso hay el Claro. concepto de gravedad. Correcto. ¿Quién dijo eso? Bueno, en realidad fue como que los dos, entre Lazo y yo. Sí. Ya, Lazo y Villalba. Muy bien. Entonces, esto es muy complicado porque yo llegué a este punto y ningún ingeniero me pudo explicar, ¿ya? En una confusión. ¿Cuál es la diferencia si el uno es con masa, el otro peso y por qué en ejercicio me meten datos de masa y al final me piden en peso? Entonces, era una confusión terrible. Y yo le voy a aclarar acá. La masa yo sé de qué es la cantidad de materia que existe en un cuerpo, ¿m? Sin tomar en cuenta su atracción gravitacional. En cambio, el peso es la masa de ese cuerpo multiplicado por la gravedad que ejerce el cuerpo de atracción hacia dicha masa. Entonces, si yo estoy en la Tierra, la atracción es ¿cuánto? 9, 9,81. muy bien, 9,81. 9,81 metros sobre segundo Segundo al cuadrado. Bien, entonces cuando yo trabajo peso unitario, ¿ya? Las unidades que por ley la matemática me enseña es Newton sobre metros cúbicos. Y cuando yo trabajo densidad, que es kilogramo sobre metro cúbico. Bien, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Sí. Ok, pero yo les digo, mis jóvenes, que vamos a trabajar como si la densidad y el peso específico sean iguales, aunque no son iguales. ¿Por qué? Porque la densidad es masa sobre volumen. El peso específico es el peso sobre volumen. Pero si nosotros trabajamos íntimamente con la matemática, encontramos de que hay una relación. Vamos a ver, ¿ya? Me voy a la pizarra. Ok. Tengo una masa de suelo, ¿ya? Vamos a decir de que esta va a ser la masa de suelo. La vamos a rellenar ahí. ¿Ok? Agarren su calculadora, vamos a empezar a calcular. Entonces, este suelo voy a decir de que tiene un peso de 1500, 1.5 kilos. ¿Ya? Y vamos a decir de que ocupa un volumen. A ver qué volumen le ponemos. Vamos a decir de que ocupa 0,05 metros cúbicos. ¿Ya? Vamos bien hasta ahí. Si nos toca calcular la densidad, ¿cuánto sería la densidad? Masa sobre volumen, ¿verdad? Y ahora, peso específico, ¿cuánto sería el peso específico? Peso sobre volumen. ¿Correcto? Bien, entonces, vamos a calcular a ver la densidad. Como yo sé de que está en masa y unidad de masa, según física 1 es kilogramo, entonces digo que va a ser 1.5 dividido entre 0,05. ¿Ya? ¿Cuánto es el 30. resultado? ¿Mm? 30. Ya, entonces 30 kilogramos en cada metro cúbico. Muy bien. Ahora, si yo quiero calcular el peso específico, sería el peso, sé que es masa por gravedad dividido entre volumen, ¿no? O sea, 1.5
por 9.81 dividido entre 0,05. Correcto, ¿verdad? Sí. Entonces la masa se encuentra en unidades de kilogramos. La gravedad se encuentra en metro por segundo cuadrado. Y el volumen se encuentra en metro cúbico. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado me da la unidad de Newton. Newton. Correcto. Entonces, el resultado me va a dar como Newton sobre metro cúbico. Bien. ¿Cuánto me salió esto? 294.3. Ah, 294.3 Newton sobre metros cúbicos. ¿Ya? Entonces, van a haber veces que le dice calcular el peso específico, ¿ya? Pero le piden unidades de kilogramos sobre metros cúbicos. Es como que le diga, calculame esto, pero lo quiero en estas unidades. Y ustedes van a decir, entonces no es esto, es densidad. ¿Correcto? Esa es la lógica. Pero hay un detalle que se llama peso específico en distintas unidades. Nosotros calculamos el peso específico hasta este punto y hasta ahí llegamos bien, ¿correcto? Entonces, si me pide en unidades de kilogramos sobre metros cúbicos y quiere específicamente el peso específico que tengo acá, yo voy a hacer la siguiente conversión. ¿Ya? Yo sé de que existe una unidad llamado un kilogramo fuerza. Y un kilogramo fuerza es igual a 9.81 Newton. Este kilogramo fuerza nació con qué? Con la necesidad de agarrar y decir el 9,81 Newton tiene muchos decimales, pero eso es equivalente a la cantidad de un kilogramo respecto a la gravedad de la Tierra. Entonces, Newton con Newton se va, y si divido 294.3 entre 9.81, ¿cuánto les da? 30. Nuevamente 30, ¿verdad? 30 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Y esto, miren, es lo mismo que acá. Conclusión. Un kilogramo de masa, ¿ya? Es la cantidad de materia. Un kilogramo fuerza es lo mismo que agarrar y poner en la balanza un kilo. Un kilo de arroz, un kilo de carne, lo que sea. Pero consideramos la atracción gravitacional. Entonces yo digo de que un kilogramo es igual a un kilogramo fuerza. ¿Ya? Entonces eso muy bien. Si le pide peso específico en kilogramos sobre metro cúbico, ya saben de qué es la unidad de kilogramo. Lo que me dice la matemática, una vez calculás el kilogramo fuerza, lo transformás a kilogramos, pero vos sabés que un kilogramo fuerza es igual a un kilogramo, entonces estamos hablando de lo mismo, ¿no? Esa es la gran confusión, porque todos dicen, si vamos al mercado y compramos papa, ¿por qué la compramos en arroba? Porque están acostumbrados en ese método. Ya, pero la carne, ¿por qué la compramos en kilogramos y no la compramos en newton? La respuesta es sencilla, porque trabajar con muchos números, como vamos a decir, quiero 300 newton de carne, digamos, ¿no? Y así el poquitingo, entonces en vez de decir 300 newton, dame un kilo de carne, digamos. Es más fácil, ¿lo ven? Esa es la relación que existe. Y es la chipazón con la que yo brego siempre cuando empiezo a avanzar estos temas. Les pregunto, ¿se entendió? ¿O más o menos? Entendido, pero yo tengo una pregunta para el parcial. A ver, diga. ¿En el parcial nos va a pedir en newton o en kilogramos? Kilogramos. Trabaja en kilogramos. ¿Ya? Le va a decir peso específico y le va a dar unidades de kilogramos, entonces ustedes trabajan en kilogramos. Cuando el docente saca, y acuérdense de esto, cuando el docente saca ejercicio del libro, está en el libro con Newton, porque así es como se debe trabajar. ¿Ya?
Entonces, cuando ustedes le diga con Newton, allá saben que tiene que ser el producto de la masa por la gravedad, ¿no? Eso es clave. Uno domina esto y no hay lío, como se dice. Bien, continuamos entonces. ¿Vas a hacer un ejercicio en la otra clase, me imagino? En la siguiente de Zoom, claro. ¿Ya? Entonces, ese es el peso específico total, que es la cantidad de peso dividido entre la cantidad de volumen. Bien. Ahora, existe un peso específico que es seco. El peso específico seco se mantiene, esto no se olviden, con el subíndice D, ¿ya? Que es el peso del suelo, solamente del suelo, ¿ya? Dividido entre todo el volumen. Este peso dividido entre todo el volumen, ¿ya? El anterior que era todo el peso entre todo el volumen, ¿no? No, este es solamente el peso seco entre el volumen. ¿Ok? Partiendo después de eso, tenemos otra relación que se llama gravedad específica. La gravedad específica, ¿ya? Es lo mismo que decir este concepto que vieron en física 2. ¿Qué se llama eso? BR. ¿No se acuerdan? A ver, con este símbolo. La gravedad Densidad relativa. específica, correcto, es lo mismo que la densidad relativa. Nada más que en los suelos, yo me concentro netamente en el peso específico del suelo, ¿ya? Ahora sí, miren, hemos visto lo siguiente, hemos visto el peso específico total con una T. ¿Qué era el peso específico total? ¿Quién me dice? A la división del peso total con el volumen total. Bien, entonces vamos a hacerlo con negro. El peso total dividido entre el volumen total. Luego vimos otro concepto que es el peso específico seco. ¿Quién me puede decir qué es el peso específico seco? El peso seco entre el volumen total. Bien, el peso seco entre el volumen total. Ahora, hay este otro concepto que en algunos libros lo manejan, otros no. Nosotros sí lo vamos a manejar, que es el peso específico de los sólidos. ¿Ya? El peso específico de los sólidos, miren, es el peso del sólido dividido entre el volumen del sólido. Qué interesante, ¿no? Hay diferentes tipos de peso específico. Entonces, este peso específico es este peso del sólido dividido entre el volumen del sólido. ¿Mm? Son diferentes. Y yo les pregunto, ¿cuál de los tres va a ser mayor? El peso del sólido. Sólido. No, Depende de tus pruebas. ¿El peso Ya. total? Correcto. Por El peso ejemplo, total va a ser mayor que el peso seco y el peso seco va a ser mayor que el peso sólido. Ahora, si este peso total está, no tiene agua, o sea, la saturación es igual a 0, entonces el peso total va a ser igual al peso específico seco. Se relacionan, ¿no? Como pueden ver. Si se corta, les mando un nuevo enlace ahorita, ¿ya? Ok, ¿quiénes hablaron? Para que los anote. ¿Quiénes Orozco. participaron? Orozco, Arandia. Arandia, ¿quién más? Bien, Pasa. Paz. Ya. Tengo una duda, señor. Adelante.